5:8. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El capítulo 5 de Isaías es la continuación de una serie de profecías que anuncian juicio contra la nación de Judá y de paso contra la nación de Israel. Recuerde que para el ministerio de Isaías, el reino de Israel estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur, entre las 10 tribus y media, las 2 tribus de 9 tribus y media y 2 tribus y media de la nación de Judá. Así el pueblo de Israel, hermanos, se había desviado de los caminos de Dios, habían entrado en una religiosidad que se señala en el capítulo 1, habían estado cometiendo actos muy, muy terribles ante los ojos de Dios, de los cuales se da cuenta y se reporta y se advierte en los siguientes capítulos, y Dios anuncia tanto el establecimiento del reino milenial de Jesucristo en el capítulo 2, como el juicio que vendría contra la nación de Judá y la nación de Israel. Recuerde que vimos acerca de el campo del valle profético o la visión profética de los profetas del Antiguo Testamento. Veían la cadena de eventos que ocurrirían como un solo evento simultáneo, pero ya que llegamos en tiempo y se progresa la revelación que Dios nos da a través de su palabra, entendemos que hay un periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y eso nos da a nosotros mucha información de lo que va a acontecer, aunque no tenemos el 100% de la información. Tenemos que entender, hermanos, que nadie puede saber el día, la hora que el Señor va a venir, ni del arrebatamiento de la iglesia, ni de la segunda venida de Cristo. No podemos precisar, ni siquiera saber la fecha, ni saber la aproximación, ni el día, ni la hora. Nadie sabe. Y aquellos que argumentan que tiene que coincidir el arrebatamiento con la fiesta de las trompetas, no necesariamente. El evento que coincide es la segunda venida de Cristo, pero no necesariamente el arrebatamiento de la iglesia. Entonces no nos confundamos ni revolvamos los conceptos ni las profecías. Isaías 5 está trayendo o está pronunciando juicio contra la nación de Judá principalmente, y de paso también contra Israel. Recuerde que Isaías es un profeta preexílico. Él anunció antes de que Babilonia llevara cautiva a Judá, y antes y durante la invasión de los asirios a la nación de Israel del reino del norte en el 721 antes de Cristo. Entonces, la parábola que leímos ayer y que estudiamos acerca de lo que es, hermanos, la nación de Israel y la falta de fruto, ayer culminamos en este versículo 7, continúa con una lista de ayes. Los ayes, por así decirlo en plural, son advertencias o más bien anuncios que Dios da de juicio contra ciertos tipos de personas o naciones que están rebelándose en contra de Dios. Y esta lista de ayes o de maldiciones o juicios que se pronuncian va específicamente contra cierto tipo de personas en la nación de Judá que estaban incurriendo en prácticas que Dios iba a castigar específicamente. Si algo tenemos que entender, que aunque Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios pues que es benigno para con los ingratos y malos, también Dios es un Dios justo, y la justicia de Dios demanda castigo por el pecado. Y lo primero que advierte Dios en este juicio, en esta lista de ayes, es en contra de personas que se estaban volcando a la codicia y estaban acaparando bienes materiales con el propósito de despojar a personas que estaban en pobreza, aprovecharse de la circunstancia. Hay un dicho que dice que el río revuelto es, ¿cómo dicen? A río revuelto, ganancia de pescadores. Quiere decir que hay personas que aprovechan el caos, el conflicto, para beneficiarse de las cosas que están pasando, aún de situaciones adversas. La situación de juicio que vendría contra la nación de Israel
estaba tomando ocasión que mucha gente cayera en pobreza, que mucha gente sufriera de necesidades económicas, y había terratenientes o personas que estaban tratando de acaparar propiedades con el propósito de adueñarse de mucho del territorio de la nación de Judá. Recuerde que la ciudad de Jerusalén es una ciudad relativamente pequeña y que Dios había establecido heredades para la nación de Israel y de Judá, y había dividido estas propiedades y había dado instrucciones con el propósito de controlar un poquito, pues que las propiedades pasaran a ser solamente de una o dos personas. Entonces existían varias leyes, como la ley del jubileo, que cada 50 años se hacía un reinicio total al sistema de propiedad privada, específicamente la nación de Israel, para que aquellos que habían vendido heredades, a excepción de las propiedades que estaban en las ciudades amuralladas, específicamente en las murallas, todas las propiedades volvían a su dueño original. Era como un reset que se hacía de las compras y ventas, transacciones, embargos que se hacían por cuestiones de adeudos. Cada 7 años las deudas prácticamente se cancelaban y podían recuperarse las tierras, pero cada 50 años, sin importar las transacciones que se hubieran realizado, las propiedades se cotizaban o se evaluaban en base a cuántos años faltaban para el jubileo. Y si faltaban pocos años, el precio de la propiedad disminuía, porque al lapso de los 50 años que trazaba el tiempo del jubileo, las propiedades regresaban a sus dueños originales. Pero esto, hermanos, estaba siendo de alguna forma quitado, cancelado por personas que estaban acaparando, y el propósito, en un poco de exageración, Dios dice que estos estaban juntando casas a casas, añadiendo heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. O sea, ya había puntos en que gente tenía muchas posesiones, aprovechándose de personas pobres, personas vulnerables, y estaban acaparando. Y Dios dice, ustedes van a habitar solos en medio de la tierra. O sea, ¿cuál era el propósito de ellos de adueñarse? Fíjese que hoy en día no hay estas restricciones en los sistemas de gobierno que nosotros tenemos acá en Occidente. No hay estas restricciones. Entonces, hermanos, hay personas que acaparan mucho terreno, y muchos de ellos, hermanos, son gobernantes que ejercen aquí en México. Muchos de los gobernantes, alcaldes, diputados, senadores, tanto también como gobernadores, muchos de ellos gobernadores, y también presidentes, hermanos, aprovechan su posición en un abuso de confianza que el pueblo les da, y aquellas propiedades que están muy devaluadas, ellos las consiguen a un precio demasiado bajo, embargan propiedades que le compran al gobierno. Cuando yo trabajé en gobierno, hubo un exalcalde, no voy a decir nombre, pero quedó muy bien ante el pueblo porque él donó una propiedad al municipio. Y todos le aplaudían porque, ¡ay, qué generosidad la de este alcalde! Lo que no se daban cuenta es que en las cuentas públicas aparecía la transacción de la venta de esa propiedad por una cantidad exorbitante de millones de pesos. Y como mucha gente no consulta las cuentas públicas, los ingresos y los gastos, hay un montón de fraudes, hermanos, y un montón de abusos de confianza. Y muchos de los municipios, como el de Escobedo y otros muchos, pertenecen a pocas personas que están, hermanos, llenos de propiedades. Y aunque la ley no regula cuántas propiedades puede tener una persona como máximo, ni hay tampoco una ley que impida que alguien pueda comprar muchos terrenos, lo que Dios condena aquí, hermanos, no es la propiedad privada. Lo que Dios condena aquí es la obsesión avariciosa de acaparar y de aprovecharse de personas que están en situaciones vulnerables. Entonces, hermanos, hay una sentencia. El ay, la palabra ay, es una advertencia de juicio. Es como cuando le decimos, pobre de esta persona, ay de esta persona. Quiere decir que ese ay trae una tragedia, trae un juicio, trae un castigo que vendrá sobre esa persona.
Aquellos que acaparan propiedades con fines obsesivos y con propósitos, hermanos, de acaparar y con propósitos de enriquecerse ilícitamente, Dios les trae una sentencia contra ellos. Y la advertencia es esta, dice Isaías: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Es decir, que la información es confiable. Hay rumores, hay chismes, hay murmuraciones, malos deseos, pero este era un mensaje totalmente divino. Isaías dice: ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos una información sumamente confiable, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Uno de los juicios que Dios trajo contra la nación de Israel, principalmente Judá, es que aquellos que habían invertido y obsesionados por comprar propiedades y comprar casas y comprar y acumular terrenos y propiedades, todos ellos, hermanos, verían tragedia de que sus propiedades, que les costaron mucho, estarían totalmente abandonadas y totalmente devaluadas. Algo de esto sucedió en los Estados Unidos por allá en el 2008, en una crisis inmobiliaria que produjo una crisis económica mundial. Las hipotecas se estaban dando a sobreprecios. Muchas de las hipotecas que les llamaron, ¿verdad?, burbujas de aire, que estaban excediéndose en autorizaciones de créditos hipotecarios, muchas veces a sobreprecios de casas que ni siquiera valían una porción de lo que estaban prestando las instituciones bancarias, causó que colapsara el comercio, o más bien el mercado hipotecario, y eso trajo una descapitalización gravísima de los bancos y trajo una grave crisis económica en el 2008. Usted recordará qué sucedía, que muchas de las casas que se habían los bancos prestado cantidades fuertes de dinero no valían lo que decían que valía. ¿Por qué? Porque estaban muchas de ellas abandonadas, muchas de ellas devaluadas, depreciadas. En México sucede bastante, hermanos, que mansiones que son de un valor altísimo hoy en día en muchos lugares, aquí mismo en Monterrey, existen casas, hermanos, que fueron construidas con mucho dinero y quedaron abandonadas, quedaron totalmente en una situación de ruina. Muchas casas de narcotraficantes, muchas casas de personas famosas que cayeron en problemas con el fisco, terminaron siendo embargadas por el gobierno, muy descuidadas, devaluadas, depreciadas, castillos y casas, hermano, enormes, con mucho potencial, con muchos millones que se adquirieron y luego terminaron por no aprovecharla. El mensaje de esta advertencia o de este ay es que como creyentes no debemos poner mucho nuestro enfoque a las posesiones terrenales. ¿Por qué, hermanos? Porque en un momento las posesiones pueden perderse, pueden devaluarse, inclusive cuando una persona muere, esa persona pues lamentablemente ya no tiene oportunidad de disfrutar de sus riquezas. Escuché una noticia esta mañana y no sé si sea verdad, pero escuché que el señor Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro, que acaba de renunciar apenas hace unos días, que estaba grave y probablemente alguien dijo que ya había fallecido. No he corroborado la información y no quiero mencionar mucho sobre eso. El asunto es que este hombre, hermanos, es uno de los hombres más poderosos en la política aquí en Nuevo León. Fue candidato para gobernador, varias veces alcalde en San Pedro, dueño de muchas propiedades ahí en San Pedro. Hermano, una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento, con mucha trascendencia, muy respetable, pero verlo en esa situación vulnerable, un hombre que intimidaba con su presencia, y verlo abatido por una enfermedad. Yo le envié un mensaje hace unos días, hermanos. Me dio tanta compasión verlo tan vulnerable ante una enfermedad como el cáncer, y cuando él dijo que ya iba a dejar todos sus tratamientos, entendí que muy poco tiempo de vida le quedaba. Entonces le mandé un mensaje, traté de llegar a él con un mensaje, con un video, con el plan de salvación. Oré a Dios y le rogué que lo mirara. Es posible que no lo haya visto.
Es posible que ante tantos mensajes ni siquiera ya tenía acceso a sus redes sociales, pero el punto es, él es dueño de muchas propiedades en San Pedro, multimillonarias. Es uno de los hombres más ricos de aquí del área metropolitana, pero hoy en día sus riquezas, y con todo respeto lo digo, sus propiedades no le sirven de nada para poder combatir su enfermedad, o si es cierto que ya falleció, no se puede llevar ni un centavo a la eternidad. Lo digo con respeto y lo digo con toda prudencia, porque cuando nos enfocamos en las cosas de esta vida, hermanos, nuestra vida va a terminar. Y Dios dice, yo me voy a encargar de que estas casas queden desoladas y queden totalmente depreciadas, casas artesonadas, casas lujosas, llenas de muchas ostentosidades. Y bueno, aquí pongo una imagen un poco generada por ChatGPT, donde esas casas lujosas que habían edificado, obviamente no es el estilo de construcción propiamente del Antiguo Testamento, pero para fines ilustrativos solamente, las casas que se habían fabricado y que se les había dado tanta atención y tanto dinero, dice Dios, van a quedar asoladas completamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente pusieron su corazón en lo material y abandonaron lo espiritual. Y mire, eso es lo que Dios dice acerca de estas propiedades. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová, que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Y fíjese lo que dice sobre los terrenos donde cultivaban. 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ahora, esto nos resulta un poco intrigante porque no estamos nosotros familiarizados con estas conversiones, pero aquí le voy a hacer, estuve investigando bien, que las equivalencias de las medidas del Antiguo Testamento con las medidas que utilizamos nosotros hoy en día, y para darnos una idea más o menos así esto. Dice, y 10 yugadas de viña producirán un bato. Una yugada, hermanos, equivalía a un campo de 2,700 metros cuadrados. Más o menos era la capacidad que tenía un buey, un arado, o un granjero con un buey, con un arado, de poder trabajar o sembrar en una jornada de trabajo. Una yugada equivalía a 2,700 metros cuadrados. 10 yugadas, pues, que multiplicamos por 10, son 27,000 metros cuadrados. Casi lo que equivale a 3 hectáreas. Estamos hablando en acres, que es la medida en Estados Unidos, más o menos unos, ¿cuántos acres? Un acre es casi 20 acres, menos de 20 acres, pero sí estamos hablando de que estamos hablando de casi 10 hectáreas. 10 hectáreas. Entonces, un campo de terreno muy extenso que los ricos habían acaparado y tratado de utilizar para enriquecerse. Dice, 10 yugadas de viña producirán un bato. Fíjese, un bato era el equivalente a 22 litros. Era una unidad de medida volumétrica donde cabía pues más o menos una cubeta de 20 litros, que esas que utilizan para impermeabilizantes, que son como 5.8 galones, que utilizan para impermeabilizantes, para pintura, una cubeta. Imagínate, 3 hectáreas de sembradío de viñas apenas producirían el equivalente a una cubetita estamos hablando de jugo o extracto de la uva, que es el jugo, el vino. Entonces, está diciendo Dios, ellos se afanaron por acumular las riquezas, se afanaron por comprar muchos terrenos, pero no les sirven porque esos terrenos no van a ser productivos. 10 yugadas, 27,000 metros cuadrados, apenas les van a dar jugo para una latita, una cubetita de 22 litros. Y luego dice, y un homer, la palabra correcta es homer, de semilla
producirá un efa. Un homer o un homer de semilla era una medida de 220 litros. Imagínate uno de esos toneles que le llamamos o barril. Se usan mucho aquí en Monterrey, en México. Es una medida con la que se vende el petróleo, por ejemplo, de 200 litros. Se vende también aceites y se venden muchas mercancías en medidas de barriles de más o menos 220 litros. Un barril lleno de semillas, pues esperaría lo normal, mínimo que un agricultor esperaba, es que al sembrar un homer de semilla, un barril de semillas, la proporción mínima aceptable para una buena cosecha era de 10:1. Cuando dice la Biblia que la semilla, hablando de la parábola del sembrador, salió a sembrar y parte de la semilla cayó, dice, en pedregales, vinieron las aves. O sea, hay un porcentaje de pérdidas, de mermas en la siembra. Y luego dice que parte cayó en pedregales y brotaron, pero como no tenían raíz, se secaron, salido el sol. Y luego dice que parte de la semilla cayó entre espinos y cardos que ahogaron el crecimiento, pero de ese homer o homer de semillas, por lo general una cuarta parte cae en buena tierra y esa cuarta parte produce, dice, fruto. Y note que la parábola del sembrador da una cosecha óptima y dice ahí que produce a 100 por 1. Dice a 100 por 1, a 60 y a 30. Lo mínimo que Jesús menciona en la parábola de productividad es por cada semilla había 30 frutos o 30, porque en este caso se hablaba algo de como el trigo también. Hablaba de que la proporción de ganancia era de 30:1, de 60:1 o en los mejores casos de 100 por 1, hablando del fruto. Pero aquí es a la inversa, porque aunque la mínima era de 10:1, la mínima aceptable, aquí dice que un homer de semilla produciría un efa, y un efa es la 10ª parte de un homer, que estamos hablando que en lugar de ganancias había pérdidas. Todo esto para entender el versículo 10, que una yugada o 10 yugadas apenas producirían un bato de jugo de uva, y un homer de semilla de 220 litros produciría un efa de una cubetita. Imagínate un barril y lo siembras, lo trabajas, lo riegas y esperas todo el proceso, y al final de la cosecha solamente obtienes un efa, que es una 10ª parte de lo que invertiste. Dios está diciendo que a veces Él se encarga de equilibrar, hermanos, con justicia, que aquellas personas que toman sus recursos de manera mala vida, de manera mala, no le van a rendir y muchas veces terminarán en ruina. Y esto lo vemos todos los días, hermanos, en lo que nosotros llamamos como justicia poética, pero es Dios quien se encarga de que aquellas personas que se afanan por las cosas terrenales no les rinde el dinero. Porque aunque tengan dinero, muchas de las personas, en lugar de entender o de agradecer a Dios, lo que hacen es desviarse y corromperse más. Dice la Biblia que el desvío de los ignorantes los matará y que la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, a mucha gente el dinero, en lugar de ayudarle, le hace daño. Muchas veces gente dice que el dinero cambia a la gente. Eso no es verdad. No pasa. El dinero no cambia a la gente. El dinero evidencia lo que hay en lo más profundo del corazón de la gente. El dinero saca lo peor de la gente. Y mucha gente que se enamora de las cosas terrenales y materiales pone su confianza en las riquezas. Por eso el Señor Jesús decía que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, ya les he explicado esa analogía, a que un rico o alguien que confía en las riquezas, más precisamente dicho por el Señor, pueda entrar en el reino de los cielos. El dinero no es un problema, el dinero no es pecado, el dinero no es malo. El problema es la actitud que la gente tiene hacia el dinero, y muchas veces una actitud descontrolada
y desproporcionada de las cosas materiales. Entonces, más o menos así podemos asimilar la idea de este versículo 10, que era la sentencia en contra de una avaricia y una obsesión por las cosas terrenales. El segundo ay, o la segunda advertencia o maldición que se pronuncia en Isaías 5 para gente de la nación de Judá, es para gente que estaba obsesionada y que estaba habituada a vicios como lo era la embriaguez. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Esta sentencia, hermanos, era muy claramente dada contra personas que estaban practicando el vicio de embriagarse, emborracharse, y lo tomaban como un deleite y lo tomaban como una obsesión. Estas personas, hermanos, estaban totalmente obsesionadas con este asunto de lo que es, hermanos, la borrachera. Personas que estaban totalmente, hermanos, dedicadas exclusivamente a los placeres y a las cosas terrenales. Esta gente, hermanos, lo que hacía era que invertían todas sus ganancias, todo su dinero en placeres terrenales como lo era el vino. Y mire, hermano, no estamos muy lejos de ver las condiciones de vida de las razones por las cuales Dios trajo juicio contra Israel, contra Judá. Hoy en día vivimos en una sociedad totalmente avariciosa, donde la gente todo lo que piensa es dinero, todo lo que piensa es acaparar, enriquecerse, tener lujos, comodidades, y todo lo que importa para la gente de esta sociedad hoy en día son los placeres terrenales. El sábado me invitaron a un convivio de un niño que cumplió años, una persona de la iglesia, y llevaron invitados que eran amigos de los papás. Y algo que me conmovió mucho y me dio mucha tristeza, y lo puedo decir públicamente, es que llegaron amiguitos del niño, pero traían, hermanos, en una fiesta infantil, traían sus hieleritas llenas de cerveza y empezaron a tomar cerveza en medio de una convivencia de niños, un niño chiquito, hermanos. ¿Qué pasa con la gente de hoy en día que no respeta, que no tiene frenos, que no tiene valores, que no tiene ningún tipo de reparo en embriagarse, en estar tomando todos los días, hermanos? El alcoholismo es el principal causa de muerte en México y en el mundo. El alcoholismo causa tanto daño, tantos problemas, hermanos, tantos conflictos. La gente pierde control de sus sentidos, hermanos, pierde totalmente su conducta y su capacidad de razonar por causa de la embriaguez. Y mire una advertencia que Dios está dando: ay de ellos que se levantan en la mañana para seguir la embriaguez. Mucha gente borracha, hermanos, que trabajan solamente para enriquecerse y solamente para satisfacer sus deseos carnales. El alcohol, hermanos, es en la Biblia condenado en todas sus maneras y en todas sus prácticas. La palabra de Dios enseña: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. De hecho, Proverbios también dice que no miremos ni siquiera el vino cuando rojea. Todo tipo de sustancias embriagantes o sustancias alucinógenas o estupefacientes o que crean adicción, hermano, son un peligro, pero también son pecado, porque Dios advierte contra el pecado de la embriaguez. Ahora usted dirá: bueno, es que yo tomo, pero nomás poquito. Bueno, está demostrado científicamente que la embriaguez comienza desde la primera copa que una persona toma, desde la primera cerveza que alguien consume, hermanos, ya hay un nivel de embriaguez. Fíjese, apenas la semana pasada, en un retén antialcohólica aquí en México, detuvieron un sacerdote, hermanos, que no pasó la prueba de alcoholismo, de alcoholímetro. ¿Por qué? Porque se había tomado una copa de vino. El alcoholímetro puede percibir desde, hermanos, una ingesta mínima de alcohol que se diluye o se absorbe en la sangre, y en el torrente sanguíneo, hermanos, pasa por el cerebro, y desde ahí ya causa un cierto grado de embriaguez. Ahora, yo sé que hay de embriaguez y embriaguez, pero aquí no dice la Biblia
cuánta embriaguez. Por lo tanto, hermanos, creemos firmemente que un cristiano no debería embriagarse y no debería consumir bebidas alcohólicas. ¿Por qué, hermanos? Se vuelve una dependencia, se vuelve un vicio, se vuelve también, hermanos, una vanidad totalmente exagerada que hace perder de vista las cosas importantes. Mire lo que dice el versículo 12, continuando con esta advertencia, con lo que Dios está diciendo aquí. Mire lo que dice: y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, no consideran la obra de sus manos. Uno de los problemas con la embriaguez y con todos los vicios y todos los placeres carnales es que pierden de vista, hermanos, el enfoque a las cosas espirituales. Gálatas capítulo 5 nos dice claramente, hermanos, que en el creyente hay dos tipos de naturalezas diferentes, dos tipos de naturalezas y deseos. Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note esto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Pero mire lo que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto tiene que ver con embriaguez, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No podemos tener dos naturalezas contentas al mismo tiempo. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque vas a amar uno y aborrecer al otro. Vas a agradar a uno y vas a decepcionar al otro. No puedes servir a dos señores. No puedes tener tú contentas y bien satisfechas dos naturalezas, porque o vas a satisfacer los deseos de la carne o vas a satisfacer los deseos del Espíritu. Y note aquí, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo vivo para Dios, tengo que agradar a Dios. Si voy a vivir para el mundo, entonces puedo agradar a la carne. Dentro de mí hay dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal se quiere embriagar, quiere emborracharse, quiere cometer adulterio, quiere engañar a su esposa, quiere mirar pornografía, quiere fumar, quiere drogarse, quiere excederse en todo tipo de placeres que tienen que ver con el hedonismo, con el placer carnal. Pero dentro de mí, si yo tengo a Cristo en mi corazón, mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce deseos en mí que antes no había. Por ejemplo, el deseo de ir a una iglesia, el deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le motivó a usted esta mañana a prender su computadora, agarrar su celular y abrir esta transmisión para escuchar un programa aburrido de lectura bíblica? Pues sí, estoy haciendo un poco ahí irónico en ese aspecto, porque mucha gente que ve estas transmisiones dice: ay, eso qué aburrido, ay, qué desesperante, ay, no, qué pérdida de tiempo estar viendo estudios bíblicos, y ¿para qué quiero entender la Biblia? ¿Qué me importa lo que Dios dice? Eso es lo que dice el hombre natural, el hombre animal, el hombre sujicos. Pero hay alguien que le interesa, y mire, esta mañana tenemos aquí 63 personas conectadas por Facebook en vivo, y tenemos en YouTube, pues aquí 51 me dice que hay en YouTube, casi la misma cantidad. O sea que hay personas que no se les hace aburrido, que no se les hace pesado, ni se les hace una pérdida de tiempo. ¿De dónde sale el deseo, el interés por aprender?
Pues es que hay un Espíritu Santo que está morando en nosotros y que nos lleva a desear las cosas espirituales. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos hace anhelar, como dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es lo que sucede, que hay una naturaleza espiritual y hay una lucha. Dice que estas dos naturalezas se oponen, luchan entre sí y las dos quieren controlarme, las dos naturalezas quieren guiarme, quieren tomar absoluto control de mis acciones, de mi mente, de mis pensamientos, de mis deseos. ¿Y cuál va a ganar? Aquella que yo alimente más, aquella que yo estoy agradando más. Entonces Isaías, hermano, condena a Dios por medio de la instrucción de Dios a aquellas personas que se están enfocando a los placeres, al hedonismo. Dice, están ahí, se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. ¿Cuántas gentes hoy en día, hermanos, no tienen tiempo ni deseo de ir a una iglesia, pero andan de fiesta en fiesta y andan de concierto en concierto, de convivio en convivio, hermanos, y tratan de perder mucho tiempo en placeres terrenales, pero no tienen tiempo de mirar ni considerar lo que Dios hace y lo que Dios dice en su palabra? Ahora, el mundo así vive. Es una vana manera de vivir, una manera de vivir vacía, hueca. ¿Qué hay de bueno en la vida de un inconverso, hermano? No hay nada. No hay propósito, no hay sentido, no hay comunión con Dios. Entonces un inconverso, vivir una vida impía, es una vida miserable, una vida vacía. ¿Qué les queda más que emborracharse, más que drogarse, más que experimentar placer? Porque es todo lo que van a tener en su existencia. Después de que ellos mueran, irán al infierno por toda la eternidad y no podrán gozar nada por toda la eternidad. El ejemplo de aquel hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vivió unos 40 o 50 años antes de Jesús. Y cuando murió, dice la Biblia, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y clamaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Mire esas palabras en esta llama. El hombre rico lo tenía todo. Tenía esos banquetes con bailes, con fiestas, con todo tipo de bebidas embriagantes, pero ¿qué resulta, hermanos? Que cuando murió estaba mendigando por una simple gota de agua que no podía recibir ni con todo su dinero, ni con toda su trayectoria, ni todos sus recursos pudo disponer siquiera de una gota de agua. El inconverso, hermanos, Dios le permite disfrutar porque es todo lo que va a disfrutar en toda la eternidad. Morirá, irá al infierno y no habrá manera de que pueda salir de ahí. Pero el creyente, el Hijo de Dios, hermano, que ha tenido pues un nuevo propósito, dice la Biblia en 1 de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice la palabra de Dios, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Está diciendo la Biblia, Dios nos rescató a nosotros de esta manera de vivir vana, vacía, hueca, sin sentido, sin propósito. Dios nos rescató de esa vana manera de vivir y nos dio un propósito. Ahora el cristiano ya no tiene por qué estar viviendo para la carne. Debemos buscar que nuestra vida sea vivir para el Espíritu. Note que Dios dice, ay de ellos. ¿Por qué? Porque están metidos en ese estilo de vida tan liberal, tan libertino, que realmente será su ruina y condenación. Y mire lo que dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed.
Dios está diciendo la consecuencia de esta maldición, de este ay, es que por el estilo de vida que ellos llevan, tan holgado, tan desinteresado y despreocupado por las cosas de Dios, los va a llevar a la destrucción. Lo que Dios va a hacer simplemente es quitar su protección. Cuando dijo en la parábola de la viña, quitaré su cerca y aportillaré su vallado. ¿Recuerda usted que vimos ayer? Dios está diciendo simplemente voy a quitar la protección y voy a dejar que vengan las consecuencias de sus propias acciones. Es lo que Dios hace, mis amigos y hermanos. Cuando usted y yo rechazamos a Dios y no queremos someternos a Él, Dios dice, ok, pues entonces trata de hacerlo por tu propia cuenta. Pero acuérdese que somos un pámpano injertado en una vid. Y si tú quitas el pámpano, la rama de la vid, tú no quitas la rama de un árbol y esperas que esa rama se vuelva un árbol y que se haga independiente de la otra, de la planta, del árbol principal. No, si tú quitas una rama de un árbol, la rama se va a secar. Para que esa rama pueda sobrevivir, tiene que estar injertada o pegada o unida al tronco principal. Por eso dice la Biblia, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces no nos engañemos pensando que no necesitamos de Dios. Claro que necesitamos de Dios. La rama puede ser cortada y por un tiempo quedar verde, pero a su tiempo esa rama se va a secar porque deja de recibir el alimento, la savia, y por lo tanto se va a secar y se va a volver más que leña para fuego. Es un sentido figurado para decirle al pueblo de Israel, si tú no escuchas ni ves la obra de Dios, no quieres nada con Dios, las consecuencias van a venir, vas a ser llevado cautivo. Ya las naciones de Asiria y Babilonia estaban dominando por todo el mundo, estaban absorbiendo como un buey, dice, absorbe la grama, como arrasando con todo lo que quedaba a su paso, y la única esperanza de supervivencia para la nación de Israel era la protección de Dios, que todavía pudo ver durante la invasión que vino los asirios contra el rey Ezequías, que es narrado en este libro de Isaías, y veremos esa historia sorprendente, cómo Dios libró a la nación de Judá de la invasión de los asirios, cuando posteriormente destruyeron el reino del norte. O sea, la protección de Dios era la única esperanza, y cuando Dios quitara esa protección, pues los invasores vendrían y arrasarían y cautivarían al pueblo. Por eso dice ahí la Biblia, ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Dios está diciendo, mira, ustedes decidieron una vida de placeres, una vida de excesos, una vida de hedonismo, de placer, donde lo que yo quiero eso hago, donde tengo más tiempo para fiestas, y hay muchos cristianos que así son. Algunos que están escuchando esta mañana, tú has estado este año y los últimos años, has estado en más fiestas y convivencias donde hay alcohol que en reuniones de la iglesia. Y tú esperas bendición de Dios en tu vida, no va a venir. ¿Por qué, hermano? Porque si tú no tienes tiempo para Dios, Dios no tiene tiempo para ti. Dios lo que está diciendo es que hay un daño que se hace cuando Dios tolera el estilo de vida de sus hijos y no hace nada para corregirlos. Eso le lleva a la destrucción, y eso no va a poder suceder. Dios dice, hay juicio, hay castigo. Por eso ensanchó su interior el Seol. Está hablando en manera simbólica lo que ellos conocían como el lugar de los muertos. Sin medida extendió su boca. Tenemos aquí una personificación, o lo que se puede llamar una prosopopeya, que es una personificación de algo que es una idea abstracta, como lo es el Seol, el lugar de los muertos. Está diciendo, ensanchó su interior, extendió su boca. No es que literalmente el Seol tenga una boca o que sea un ser que devora cosas. No, aquí hay figuras literarias que es una personificación para mostrar, hermano, que el número de personas que morirían en esta secuencia del juicio de Dios sería extremadamente alta, y allá descenderá al Seol, descenderá la gloria de ellos. Fíjese lo que ellos se jactaban, sus casas, sus terrenos, sus carros,
se jactaban de su dinero, su holgura para tener celebraciones, fiestas, mariachis, y bueno, eran mariachis, pero eran ahí conjuntos musicales que hacían sus fiestas. Dios dice, bueno, todo eso va a ser destruido, su multitud, su fausto, su algarabía, su alegría, su contentamiento, su aparente gozo y el que en él se regocijaba. Dios está diciendo, todo eso va a perecer. Hoy en día, hermanos, la gente en México y en todo el mundo, yo creo, viven para sus propias satisfacciones y comodidades. Tengo vecinos en mi cuadra que todo lo que hacen es trabajar para reunirse el fin de semana y hacer una fiesta, poner su música a todo volumen, sacar sus cervezas, emborracharse, invitar amigos, hacer una carne asada y jijiji, jajaja, y parece mucha algarabía, mucho fausto, mucho gozo. Dios dice, bueno, ese estilo de vida no puede ser sostenido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si tú te glorías en eso y te jactas de eso y te olvidas de Dios, acuérdate que separados de Dios nada puedes hacer. Y todo va a llegar a un fin en que todo eso va a terminar. Y Dios dice, vas a ver consecuencias de tu estilo de vida que no te conduce a nada. Y el hombre, y este es el enfoque principal, el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Dios está diciendo, esto no puede seguir así para siempre. Tengo paciencia y mire, de el anuncio de Isaías pasaron más de 100 años o más o menos 100 años para que viniera el juicio contra la nación de Judá, para que se cumplieran estas profecías. O sea que Dios les dio tiempo para arrepentirse, para cambiar, para corregir su estilo de vida, pero no sucedió. Entonces Dios dice, bueno, cuando decida que el juicio viene, esa gloria que ellos tienen, esa jactancia y arrogancia, porque gente que tiene dinero y que tiene ese estilo de vida, normalmente son personas que aquí les llaman alucines, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se creen el regalo de Dios a la humanidad, traen sus carros y se meten y te miran y te quieren golpear y te amenazan, te intimidan, se sienten los amos y señores de todo el mundo. Dios dice, bueno, toda esa soberbia será humillada, el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Es parte del juicio de Dios que traería a su nación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que se humilla será, que el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios dice, bueno, esa gente se ha vuelto arrogante, soberbia, altiva en contra de Dios. Dios los va a humillar porque es necesario que los humille para que el que sea exaltado sea Jehová de los ejércitos. Este nombre, Yahvé de Shabaot, Jehová de los ejércitos, habla de la máxima autoridad que Dios tiene y el derecho y lo digno que es de ser exaltado sobre todas las naciones. El Dios santo será santificado con justicia. Cuando las cosas tomen su cauce y cuando las cosas sean puestas en su lugar, Dios será exaltado y reconocido. Y hay una promesa que se hace también en Isaías, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. ¿Sabe qué, hermanos? La gente que hoy rechaza a Dios, se ensoberbecen, se burlan y maldicen a Dios, un día estarán humillados ante la presencia de Dios. Lamentablemente será demasiado tarde para ellos. Todos aquellos ateos que se jactaban de odiar, de negar la existencia de Dios y rechazar su autoridad, hoy en día que han muerto, ellos se doblegan ante Dios arrepintiéndose de su incredulidad. ¿Por qué? Porque lo que lleva a la gente al infierno precisamente es eso, es la incredulidad. Y la incredulidad es reflejo de la soberbia del ser humano. ¿Qué dice el Salmo 10:4? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y luego dice Dios esta sentencia, bajo este mismo hay, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Dios está hablando de aquellos que acaparaban dinero, propiedades.
usaban dinero para emborracharse, para sentirse muy superiores. Dios dice, bueno, Dios va a poner las cosas en orden. ¿Para qué? Para restablecer el orden en la sociedad. Que los corderos puedan apacentar según su costumbre y que extraños devoren los campos desolados, es decir, abandonados de los ricos. El tercer ay que se pronuncia, hermanos, es de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Qué interesante observación o relación o analogía utiliza el Señor para mostrar este tipo de estilo de vida que tenían la nación de Israel, hermanos, con relación a la ley de Dios. Mire lo que dice aquí. Dice, está diciendo, y aquí estoy poniendo una ilustración, a ver si podemos más o menos entenderla. Dice aquí, perdón, creo que voy a ponerla correcta. Bueno, aquí al cabo aquí lo tenemos a un lado. Dice, ¿dónde estamos? En el versículo 18. Aquí lo voy a poner del lado izquierdo. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado, dice, con coyundas de carreta. Para entender estos términos, porque no estamos muy relacionados con la agricultura, los bueyes o animales o bestias que se utilizaban para arar la tierra o para cargar cosas, utilizaban estos aditamentos para poderlos controlar y poderlos guiar. Se necesitaba una cuerda que unía al animal con la carreta, normalmente con una carga pesada, y la coyunda ataba al animal con el yugo. Es decir, deme un segundito, voy a contestar aquí una llamadita y ahorita seguimos con esta ilustración. Por favor, permítame un momento. Muy bien, estamos aquí de regreso. Entonces, bueno, la figura que está utilizando aquí el Señor como ilustración es la de un buey que trae una carga muy pesada y esa carga la trae atada al yugo, pero el yugo ata al buey con esa carga a través de una coyunda. Déjenme mostrarles otra imagen ilustrativa para que entiendan las partes a las que se refiere la palabra de Dios. Aquí tenemos el yugo. El yugo era ese pedazo de madera o ese accesorio que era utilizado básicamente para uncir o para unir uno o dos animales. Podía ser un animal o podían ser dos animales a una carreta o a un arado o a una carga pesada. El yugo es esa madera. La coyunda servía para amarrar el animal al yugo y la cuerda servía para atar la carga al yugo. Usted tiene que entender que era una secuencia de objetos que estaban vinculados a utilizar y a poder subyugar a ese animal para utilizar su fuerza con fines productivos de la cosecha y de arar el campo. Entonces, de alguna forma figurada, Dios dice que la iniquidad es como una carga que nosotros traemos cargando, pero es una carga de vanidad vacía, una carga que no tiene sentido ni propósito, y el pecado suele ser como una coyunda que nos ata y nos esclaviza a esas cargas.
Qué interesante analogía usa el Señor para mostrar cómo el pecado nos detiene de avanzar en la vida cristiana. También el libro de Hebreos, el que yo creo que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 12 dice la palabra de Dios que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Mire ahí, lo que está diciendo ahí, hermanos, es que el pueblo de Israel estaba tan pesado, estaba tan atrapado en su pecado y su iniquidad, que estaban llevando cargas pesadas que en realidad no tenían ningún provecho. Las cuerdas de vanidad llevaban cargas que ni tenían ningún propósito, ningún sentido, y el pecado como coyundas de carreta. La Biblia dice en Proverbios que prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será por las cuerdas de su pecado. Muchas veces esta analogía funge, hermanos, como algo que esclaviza, algo que atrapa y que impide que una persona pueda avanzar, hermanos, en su vida espiritual. Entonces la ilustración representa un animal que está atrapado, hermanos, por la coyunda o por la cuerda del pecado. Y mire, ahí tenemos un animalito. Bueno, parece como si fuera mi cabeza, ¿verdad? Pero tenemos un animalito que está atado con esas cargas, con esas coyundas, hermanos, y es lo que pasa muchas veces con el pecado en nuestra vida. La tercera advertencia o ay que Dios da es los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Ahora, ¿cuál era el problema? Que estaban atados, que estaban esclavizados, que se les advierte el castigo y la actitud de ellos todavía era incrédula y arrogante, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Aquí el sentido, hermanos, es retador, irónico y hasta sarcástico de la gente diciendo: ándale, pues que nos castigue de una vez, que sea lo que vaya a hacer. Y es la actitud arrogante de mucha gente, hermanos, que espera o que escucha sobre los juicios de Dios. Oye, que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que hay un infierno. El infierno está aquí en la tierra. No. Y mucha gente hasta arrogante dice, ¿verdad? No, yo me quiero ir al infierno, yo no me quiero ir al cielo. Ganando almas, mucha gente nos dice eso. No, yo prefiero irme al infierno. Ahí van a estar mis amigos, ahí va a haber alcohol, va a haber drogas, va a haber esto, va a haber lo otro y va a haber fiesta para siempre. Qué osadía de la gente actuar y hablar con tanto sarcasmo y con tanta ligereza sobre los juicios de Dios. El pueblo de Judá, hermanos, inclusive tomaban esa actitud. Oían a Isaías predicar: Dios va a traer juicio, Dios va a castigar, nos va a llevar cautivos. Y la gente, pues de una vez, que vengan ya, que apresure su obra y veamos, se acérquese a ver si es cierto, retando los juicios de Dios. Y esto, hermanos, complicaba las cosas, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor pecador que el que no se quiere arrepentir, que incluso se burla de las obras de Dios. Mire el versículo 20, el cuarto ay y lamentable para la sociedad de Israel. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Otra grave consecuencia del estado espiritual que estaba la nación de Judá era la falta de discernimiento espiritual. Es decir, la falta de principios morales, la falta de instrucciones de la palabra de Dios les llevaba a una necedad hasta el punto que ni siquiera sabían discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque se habían vuelto totalmente contrarios. A lo malo le llamaban bueno y a lo bueno le llamaban malo. Fíjese que muy pocas veces la gente tiene el discernimiento correcto entre lo bueno y lo malo. Vivimos en una sociedad, hermano, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque muchos promueven a través del subjetivismo y del relativismo que la moralidad es un concepto
o una construcción social, que no es un absoluto, no existen verdades absolutas. Interesante que alguien decía eso, ¿verdad? No, alguien me dijo, no hay verdades absolutas. Y yo le pregunté, ¿tú crees que eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Y cómo sabes si no hay verdades absolutas? Y se quedó, pues sí, cierto, ¿verdad? La gente piensa que todo es de acuerdo a la percepción de cada persona, que no existe bien ni mal, que no existe verdades absolutas, y es un engaño que Satanás ha metido en la mente de la gente. Pensar que lo bueno es lo que nosotros acordamos que es bueno y lo malo es lo que nosotros decidimos que es malo. Por eso hoy en día, para la sociedad, el aborto es bueno, es un derecho para las mujeres. La ideología de género es bueno. Si un hombre quiere ser mujer, está bien. Si una mujer quiere ser hombre, está bien. Si dos hombres se quieren casar, está bien. Si dos mujeres se quieren casar, está bien. Si alguien quiere usar drogas, marihuana o cualquier tipo de sustancias de drogas, está bien. Tienen derecho. Y todo lo que quieren hacer está bien. Pero si alguien predica que todo eso es pecado, no, eso está mal, es intolerancia, es fascismo y es esto y es lo otro, es machismo, es autoritarismo y un montón de adjetivos que utilizan para tratar de ridiculizar la verdad de la palabra de Dios. No, mis amigos y hermanos, nosotros no podemos cambiar el concepto de bueno y malo, ni podemos decidirlo. Solamente Dios es el único juez perfecto, creador y ser soberano que tiene la capacidad de distinguir y decidir lo que es bueno y lo que es malo. Había un joven que mataron la semana pasada, un joven que era pues un influencer que hablaba en contra del aborto, ideologías de género y muchos conceptos, que él era un cristiano, un hijo de Dios. Y él mencionaba cosas de acuerdo a la Biblia. Ahora, no podemos estar de acuerdo con él en todo, porque a nadie nos gustan los temas migratorios, ¿verdad? Y por eso decimos, no estoy de acuerdo con eso. Que independientemente, hermanos, era una persona que defendía sus ideales y defendía lo que él creía, y él creía en la palabra de Dios. Alguien lo mató y mucha gente dice qué bueno que lo mataron, y qué triste que aún hay cristianos que dicen que qué bueno que lo mataron. No puede ser así. No podemos tener tal discernimiento tan equivocado. Hoy en día mucha gente se deja llevar por la opinión de los medios de comunicación, por las redes sociales, y dejamos de considerar la opinión de Dios. Hermano, lo que debe ser nuestra guía de autoridad y práctica es la palabra de Dios, no el pensamiento de un influencer, no los comentarios de un noticiero, ni tampoco la opinión de un líder de ningún tipo. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Y mire, hermanos, si Dios trajo juicio contra Judá por esas razones, muy probablemente no tarde el juicio para estas naciones, para este mundo perdido que vive exactamente en esas circunstancias. ¿Por qué pensamos que la venida del Señor está cerca? Porque lo que trajo la destrucción de la nación de Judá es lo mismo que se está impregnando exactamente en el mundo entero. Versículo 21, el quinto ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y eso básicamente describe la sociedad de hoy en día. Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una opinión y todos tienen la razón. No, es que yo pienso, es que yo creo, y todo mundo cree tener la razón y todos desechamos lo que dice la palabra de Dios. Dios dice, ay de ellos, va a haber un juicio, va a haber una consecuencia para esas personas que son sabios en su propia opinión. De hecho, Proverbios 26 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Está diciendo la palabra de Dios, hermanos, que va a haber juicio contra la arrogancia intelectual de la gente, que son sabios en sus propios ojos. Quiere decir, a mí no me importa lo que dice Dios, a mí no me importa lo que dice la iglesia,
A mí no me importa lo que dice el pastor, solamente me importa lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, lo que yo considero que es verdad. Y mire el versículo 22, el sexto ay. Estoy yendo rápido porque quiero acabar el capítulo, no quiero dejar pendiente para mañana. Mañana quisiera que estudiáramos el capítulo 6. Ay de los que son valientes, dice la Biblia, valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Mire, hermano, el concepto de sabiduría está muy distorsionado en el mundo y también el concepto de valentía. Mucha gente se cree muy poderosa porque tienen la capacidad, y en este tiempo lo hacían. No, es que yo me puedo tomar 10 cervezas y no me emborracho. Yo sí soy hombre, yo sí aguanto. Mira tú con una cerveza, mira tú con una copa, ya estás todo mareado. ¿Y sabe qué, hermano? Eso no muestra ningún tipo de valor, ni de valentía, ningún tipo de mérito. ¿Por qué Dios dice, hay de aquellos que son valientes para beber vino y son muy fuertes para mezclar bebida, pero para las cosas importantes son unos cobardes y son unos buenos para nada? Todo hombre se cree muy importante, muy macho. No, pues yo me tomo 10 cervezas. No, pues yo puedo comprarme 2 cartones de cerveza. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Puedo pelear, puedo hacer aquello. Pero no tenemos valor para reconocer nuestras faltas y no tenemos valor para ser humildes y reconocer que necesitamos de Dios y que estamos alejados de Él. No tenemos valor para enfrentar aquellos problemas que nuestros hijos y nuestra esposa y nuestro matrimonio hemos causado. Y qué triste, hermanos, que la valentía hoy en día sirve para nada. Cualquier persona puede pelear en la calle, cualquier persona puede jactarse de tener ciertos logros como tomar, emborracharse, pero requiere un verdadero valor para arrepentirse, para aceptar sus culpas, sus pecados y cambiar su estilo de vida. Esta advertencia es para ese tipo de gente. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay, hermanos, es exactamente lo que está describiendo la sociedad de hoy en día. Sociedades como México, sociedades como en Estados Unidos, hace unos días, en un tren rápido, una muchachita que había huido de Ucrania, y usted vio tal vez las noticias, que estaba trabajando en una pizzería, se sube al tren y un hombre malvado, un hombre, hermanos, depravado, le quita la vida. ¿Y qué pasaba, hermanos, tanto con los tribunales como la sociedad? Estaban justificando al impío. Estaban diciendo, pobrecito, es que traía trastornos mentales. Y muchas veces, hermanos, personas como Charlie Kirk, que lo mataron, que le digo, no estoy de acuerdo en todo lo que él decía, pero en mucho de lo que él decía sí, y no estoy debatiendo, pero al justo, dice, quitan su derecho. Qué bueno que lo mataron, qué bueno que se lo echaron. Eso es la sociedad en la que vivimos. ¿Qué esperanza le queda a este mundo, hermanos, que justifican al impío? Hoy en día que se promueven tanto las narcoseries y se toma como héroes aquellos líderes, hermanos, de cárteles como el Chapo Guzmán, como Pablo Escobar, se vuelven los ídolos de la juventud de hoy en día, y aquellos, hermanos, que hacen lo justo y lo recto son tomados como criminales, como cobardes, charlatanes. ¿Qué tipo de sociedad estamos forjando cuando hacemos apología de los delitos, cuando promovemos, hermanos, la maldad, el pecado y odiamos la justicia y la equidad? Hablamos en la casa mal de los predicadores, de los pastores. Hoy en día, hermanos, las personas peores en este mundo catalogadas o consideradas por los seres humanos son los siervos de Dios. Oímos por todos lados, todos los pastores son unos charlatanes, son unos ladrones, son unos vividores, son unos flojos. Y yo entiendo que hay personas que sí, la verdad es que sí, pero son una minoría. Tú necesitas ser extremadamente astuto para poder convencer a gente y aprovecharte de ella, y hay gente que lo hace. Pero la gran mayoría, estoy hablando de más del 90% de los pastores, son hombres piadosos que han dado su vida para servir al Señor,
Muchos de ellos dejaron profesiones, carreras, trabajos bien remunerados, incluyéndome a mí, hermanos. Y no me estoy victimizando. Yo lo hago con mucho gusto y lo hago y lo haría 1000 veces si tuviera la oportunidad de hacerlo. Pero estoy hablando que mi trabajo de hace 20 años, 25 años, ganaba hace 25 años mucho más de lo que gano hoy en día como pastor. Y créame, hermano, que yo estudié administración, sé de negocios, tengo la capacidad de producir dinero, pero decido no hacerlo porque no es mi prioridad, no es mi meta, no es el enfoque que yo tengo. Mi vida ha sido dedicada para servir al Señor. Y ¿sabe qué? Personas que yo comparto esa perspectiva, que realmente, hermano, muchos misioneros son médicos, son ingenieros, son de muchas profesiones y están visitando iglesias para juntar un mínimo sostén económico para irse a vivir a otro país y renunciar a todo, a su familia, a su ciudad, a su país, todo, su carrera, su trabajo, sus negocios, para ir a comenzar una iglesia en otro país. ¿Y qué hace la gente? Esos son unos vividores. Y hablamos, hermanos, y tratamos de alguna forma de condenar a personas que son justos en el aspecto de que están sirviendo al Señor, o muchas personas que hacen lo recto. Y aquí se menciona esta maldición o esta sentencia contra aquellos hermanos que impartían la justicia y a través de cohecho o de sobornos justificaban al impío y a personas justas les quitaban su derecho. Eso pasa en México, hermanos. Vivimos en una sociedad corrupta. Fíjese que alguien tuvo una situación legal y fue a buscar ayuda. Alguien que conozco fue a buscar ayuda en una dependencia de gobierno. ¿Y sabe qué le dijo? Mira, si traes dinero, con dinero puedes arreglar lo que quieras. Si tú tienes $1,000,000, hasta puedes matar a alguien y sales libre. Imagínate hasta qué punto llega la corrupción en nuestro país. Así vive la sociedad hoy en día. Por eso no puede quedar mucho tiempo para este mundo. Por tanto, dice el Señor, como la lengua de fuego consume el rastrojo es hierba seca que queda ahí sobrante de las plantas, el rastrojo, y la llama devora la paja es obviamente pasto seco, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Dios dice, mira, todo está mal, todo está corrompido, todo está tremendamente en arrogancia, en soberbia, pues el juicio de Dios traerá un equilibrio y establecerá un orden y dejará que las cosas no se salgan de control. Si Dios no traía juicio, la tierra sería destruida por causa de su propia violencia e injusticia, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí recae todo, hermanos. El juicio de Dios viene básicamente, hermanos, por esta causa. ¿Por qué, hermano? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hay una frase que dice que lo que hacemos con la palabra de Dios determina lo que Dios hará con nosotros. Yo sé que ya me pasé el tiempo, hermanos, pero quedan pocos versículos y los voy a leer para terminar con este capítulo. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes. En un sentido futuro, el juicio de Dios vendría, pero ya estaba dictaminado por Dios. Tardó tiempo para Israel en el 721 a.C., unos hermanos, durante el ministerio de Isaías, unos 20 años después de empezar su ministerio, y para Israel tardaría otros casi 100 años más. Pero el juicio vendría y el juicio llegaría. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede ser burlado. Sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles, pero dice, con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida en una señal de juicio. Recuerde cuando el ángel de Jehová trajo mortandad, dice la Biblia que al pueblo de Israel
Dice la Biblia que vieron un ángel, tanto Moisés como David también, con su espada extendida hacia el pueblo de Israel para traer juicio. Y fue cuando Dios dio oportunidad ahí a Aarón para interceder, ponerse en la brecha entre los vivos y los muertos, y a David de ofrecer sacrificios en la era de Arauna Jebuseo, donde posteriormente fue construido el templo de Jerusalén. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí vendrá pronto y velozmente. El sentido de esta palabra es como cuando una persona le chifla o le silba algún animal domesticado para que corra y venga, como, no sé, mucha gente a los caballos les silbaba. Recuerdo Pedro Infante, que tenía su caballo en las películas y le silbaba, y su yegua Cancia venía corriendo al llamado de su amo, ¿verdad? Así Dios dice: alzará pendón a naciones lejanas, silbará al que está en el extremo de la tierra, y vendrá pronto y velozmente. Esto habla de los babilonios que vendrían a atacar a la nación de Israel, y de Judá, y los asirios a la nación de Israel. No habrá entre ellos cansado, hablando del ejército que vendría, ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Dios está diciendo, cuando el juicio viene, nada va a impedir que ellos lleguen. Sí, a veces en ocasiones cuando Dios quería detener el juicio de Dios, les provocaba sueño, les provocaba tropiezos, les provocaba trampas. Detenía Dios a esos ejércitos para traer juicio contra ellos, para que no procedieran contra Israel. Pero ahora que Dios había determinado traer juicio, Dios dice: yo no me voy a oponer, nada va a impedir que ellos lleguen y traigan castigo contra la nación de Israel y de Judá. Sus saetas, sus flechas estarán afiladas y sus arcos entesados. Eso habla de la acción del arco cuando estiras la cuerda y el arco se dobla completamente para generar tensión sobre las cuerdas y fuerza a lo que es, hermano, la flecha cuando se dispara. Dice Dios: las saetas estarán afiladas, sus arcos entesados, los cascos de sus caballos parecerán como pedernales y las ruedas de sus carros como torbellinos. Está anunciando el juicio que vendría contra su pueblo. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo. Los leoncillos tienen una agresividad y hasta imprudente más que los padres. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Con más fuerza, con más ímpetu, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Está hablando de la cautividad de Babilonia. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Qué triste desenlace habría de juicio para la nación de Israel y para la nación de Judá, hermanos. Pero Dios les estaba anunciando esto muchas veces a través de muchos profetas, con el propósito que se arrepintieran, pero no escuchaban la palabra de Dios. Y mire, esta advertencia debe servir para todos nosotros hoy en día. Vivimos en un mundo que está impregnado de todas estas mismas prácticas por las cuales Dios castigó a la nación de Judá y a la nación de Israel. No debemos tomarlo a la ligera, hermanos, porque Dios no cambia. Y Él es fuego consumidor. Y la manera que Él trató con su pueblo es la manera que puede tratar con nosotros hoy en día. Por lo tanto, nos conviene más a nosotros considerar las palabras de Dios, no despreciarlas, sino más bien tomarlas muy, muy en cuenta. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo 5. Interesante, tremendo. Nos daría para otro día más de estudio, pero vamos a avanzar mañana, si Dios nos permite, con el capítulo 6. Si usted está escuchando este video en grabación, es decir, no está en vivo, por favor le suplico que nos escriba en los mensajes que usted está escuchando y de dónde nos está escuchando. Me da gozo ver que algunos lo están haciendo. No muchos, pero sí algunos lo están haciendo, y nos anima mucho saber quiénes y de dónde escuchan. Si usted puede ayudarnos a compartir la publicación, se lo agradeceríamos mucho. Y también agradezco a aquellos que están participando con stickers por YouTube
o que están participando con estrellas por Facebook o que están contribuyendo de alguna manera. El propósito no es recaudar fondos, no es pedir dinero, pero cuando alguien tiene ese corazón para hacerlo, nos ayuda a conseguir equipo para hacer la transmisión. Mire, yo tengo 2 computadoras, una en mi casa donde transmito casi siempre. ¿Y por qué casi no transmito en la iglesia? Porque la computadora de aquí está muy, muy lenta. Entonces, nos estamos pidiendo, nos estamos intentando, pero agradecemos que los recursos pueden ir a la adquisición de equipo para mejorar las transmisiones y hacer esto, porque todavía nos queda, hermanos, para años el estudio bíblico. Pero por lo pronto, dele like, escríbanos de dónde nos está escuchando y compartan la publicación. Eso es más que suficiente. Gracias por su atención y gracias por su tiempo.